Buenas noches, compañeros. En mi caso voy a hablar la parte de la edad moderna a partir de la ilustración. La ilustración surgió en Europa a finales del siglo XVIII y en esta época, que es parte de la edad moderna, eh, se dieron varios acontecimientos importantes, entre ellos que fue la revolución, no, la independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa, que fue en el año 1789, que es parte de esa ilustración. En ese tiempo se tuvo mucha influencia política, económica, también científica y arte. Y lo que se caracterizó de la ilustración es que aquí la gente se comenzaba a preguntar sobre el mundo, comenzaron a hacer ya teorías y tener su propia método de pensamiento, que es lo que destaca en la parte de la ilustración. A ver, bueno, no puedo pasar la diapositiva. Ya está. No, ya. En la línea de tiempo de la ilustración, había varios personajes importantes en la cual destacan desde el punto de vista científico como Francis Bacon en 1620, Isaac Newton, Bailey, René Descartes, John Locke y Montesquieu y finalmente Voltaire. Pero desde el punto de vista odontológico, hice una pequeña línea de tiempo en la cual, como mencioné, comenzamos a partir de la ilustración y terminábamos en la Primera Guerra Mundial. En esta parte, podemos decir que en 1839 se crea la primera escuela odontológica, que es la Escuela de Maryland. En esta escuela de Maryland es donde se toma por primera vez el título de cirujano dentista en la Universidad de Baltimore. Acá nacen los primeros odontólogos y esta universidad fue fundada por Horacio Hayden y Chapin Harris. Eh, y es donde nacen los primeros odontólogos. ¿Dónde se crea la primera escuela odontológica en Estados Unidos? Lo que podemos destacar de este tiempo es que la mayoría de investigaciones que he encontrado se han dado mucho en Estados Unidos. Por ejemplo, una segunda característica es que una segunda descubrimiento, ¿no? o avance científico es que en 1840 los hermanos Charles y Nelson Goodyear comenzaron a desarrollar este tipo de prótesis y se cambiaron de las prótesis de marfil que eran inicialmente a estas prótesis que se llamaban dentaduras postizas vulcanizadas. Estas dentaduras postizas vulcanizadas estaban compuestas por una vulcanita que era como un caucho los describían como una goma india, y que se caracterizaba porque eso que parece un tipodón iba en boca, y en esa parte de los metales era lo que hacía para que las prótesis se queden abiertas dentro y no se caigan. Posteriormente, en 1844, Horacio Wells descubre la anestesia dental. ¿Cómo? Porque nos indicaron de que Horacio Wells había ido a una feria en la cual había visto un señor que estaba utilizando el gas de óxido nitroso, y la persona cuando inhalaba este gas de óxido nitroso comenzaba a reírse porque posteriormente se cansaba y se agotaba y se dormía. Pero él hizo un cambio, en vez de utilizar óxido nitroso, utilizó el óxido de éter. Entonces, lo demostró por primera vez en la Universidad de Boston, su descubrimiento, y a partir de esa fecha fue utilizado como para realizar las extracciones dentarias. Posteriormente, otro avance importante en la odontología es en el año 1868, donde George F. Green inventó la primera pieza de mano neumática mediante el uso de unas poleas. Ese mismo personaje, George F. Green, después de 3 años, utiliza en 1875, modifica esta versión de pieza de mano neumática para volver la pieza de mano eléctrica. En 1896, Edmund Kell, que es considerado el padre de la odontología, de la radiología odontológica, es el que crea el primer equipo de rayos X eh, intraoral. Y después de 3 años de uso de estos equipos de rayos X, comienza a determinar la longitud de cuánto mide los dientes utilizando este aparato. A la misma fecha, Grimm, el doctor Black, que es considerado
el padre de la operatoria dental, es el que propone la aleación de amalgama para el uso de las obturaciones dentales, que estaba compuesto por un polvo y un líquido. Este polvo inicialmente tenía plata, cobre, estaño y zinc, y su líquido mezclador era el componente, como todos conocemos, el mercurio. Y finalmente también en el año de la Primera Guerra Mundial se descubrió una nueva enfermedad a nivel bucal, ya que durante la Primera Guerra Mundial la higiene bucal y otras enfermedades eran muy comunes y se descubrió la gingivitis úlcero-necrotizante aguda, mm, que era considerado como la famosa boca de trincheras. Eh, Como mencioné anteriormente, todas estos nuevos descubrimientos o investigaciones o nuevas creaciones, por lo general se dieron en Estados Unidos. Y eso sería todo, doctor. Es lo que encontré en esta época. Claro, estamos viendo acá la tecnología, pero lo que nos faltó decir acá, Paola, es ¿cuál es la episteme acá? La episteme es que dejaron ellos ya del el punto religioso y ya comenzaron a tener sus propias creencias científicas. Ellos mismos comenzaron a crear desde el punto de vista crítico y científico, comenzaron a crear nuevos objetos y comenzaron a verlo ya no desde el punto de vista, como lo mencionó Marco anteriormente, desde un punto de vista más religioso. Ya, entonces, en esta etapa, lo que ustedes tienen que recordar es que hay una revolución industrial que nos Mm. está haciendo pensar en que el ser humano se obsesiona por el mecanicismo. Y entonces habla de mecanismos de acción, habla de los mecanismos de cómo aparece la enfermedad. Noten ustedes que la prótesis dental lleva un resorte, ¿no es cierto? Para Sí, unos mantener, resortes. claro, para mantener Estable. eh, claro, o sea, apretado el componente superior contra el paladar y el componente inferior contra el alveolo inferior, ¿no? De tal manera que es una máquina, es un mecanismo, ¿no? En esta etapa es que se cree, se piensa que el ser humano es un mecanismo también, de tal manera que se crea, se inventa, se piensa que la articulación temporomandibular es una bisagra. O sea, están imaginando un mecanismo, ¿no? Y esta bisagra tiene movimientos eh, que denotan ángulos. Y entonces, noten ustedes que ahora todo se explica con la matemática, todo se explica con el positivismo, todo se explica con esta forma de ciencia que tiene que ver con la matemática, ¿no? Esta es una etapa en la que eh, el ser humano trabaja con el tema de la física, la química y la biología, de tal manera que la episteme acá es totalmente científica. Tan científica es la episteme en este momento de la historia que caemos en algo que se llama el cientificismo. Que si no tiene explicación científica, entonces eso no se puede plantear. Que si la ciencia no lo explica, pues mejor ni verlo. No se puede estudiar. Y ese cientificismo llega a nuestros tiempos, en 1990 y los 2000, y ya los filósofos comienzan a criticar ese cientificismo de esta época. Comienzan a criticar y le dicen es cientificismo ingenuo, ¿no? Que lo vamos a ver en el libro de Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía. Listo, Paola, muchísimas gracias.